una compañía. Román Losinski. Por Éxitos. Estamos revisando algunas cosas en esta semana. Por ejemplo, las grandes recesiones económicas en la historia de los Estados Unidos han sido provocadas por una variedad de factores, financieros, políticos, factores estructurales. En los últimos 100 años han ocurrido alrededor de una docena de recesiones. Resaltan dos, si me preguntan, son muchas, insisto, pero la Gran Depresión de 1929, originada por aquella especulación bursátil, derivó en cierre de bancos, en desempleo masivo, la caída del comercio y duró hasta que Estados Unidos movilizó la economía con la Segunda Guerra Mundial. Y luego podríamos mencionar la crisis financiera 2007 o la inmobiliaria 2008 causada por unos riesgos excesivos que en su momento corrieron las instituciones financieras. Sí hay un dato interesante al menos, no determinante, no lo sé, pero al menos interesante, es que de las últimas 13 recesiones, 10 fueron durante gobiernos republicanos, como lo es el presidente Donald Trump. Bueno, vamos a analizar esto y lo hacemos a continuación con Daniel Laud. Es economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, autor de varios libros, artículos académicos también. Doctor Laud, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias. Y bueno, y buenos días a todos, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Mire, no sé si exista tal cosa como una receta para la recesión o si habrá variables que hayan sido transversales en la historia, pero le quiero preguntar si lo que está ocurriendo ahora en el planeta, particularmente con los Estados Unidos, con los aranceles, pero con la inflación, con el empleo, pudiera llevarnos a una recesión. Sí, sí pudiera, ¿sabes? Porque es que desde hace bastante tiempo las señales dan algo así, ¿no? ¿Ok? Pero eso no se puede predecir, pues. O sea, tú no puedes decir, mira, la caída de la semana pasada es el inicio de la crisis y la recesión, ¿no? ¿Ok? Mm. Lo que sí ocurre es que casi todos los activos en bolsa están excesivamente sobrevaluados. El famoso Bitcoin que le gusta mucho a los jóvenes también está excesivamente sobrevaluado. Y bueno, y eso anticipa que probablemente haya una crisis, ¿no? Pero eso es un fenómeno que está ocurriendo en esta temporada desde hace 3 años, ¿no? Porque desde el 2022 comenzó esa sobrevaluación excesiva de los mercados, ¿no? Entonces yo, a veces en los artículos que yo escribo para prensa y en las clases que doy, e incluso cuando me preguntan siempre digo que eso es un peligro inminente, pues, ¿ok? Ahora, eso se desata porque comienza algún tipo de gatillo que detona esa crisis en los mercados bursátiles. Pues eso fue lo mismo que pasó en el 29, Sí. incluso antes fue lo mismo que pasó en el 21, incluso mucho antes. O sea, todo esto viene ocurriendo desde la famosa crisis de los tulipanes en 1637, ¿no? ¿Okay? Que es la crisis esa que ocurrió en Holanda, ¿okay? Cuando es en ese siglo en el cual Holanda era excesivamente rica, ¿okay? Y bueno, ocurrió la primera gran crisis, ¿no? Con la primera bolsa, que fue la bolsa de Amsterdam, que se funda en 1602. ¿Okay? O sea que es un fenómeno que aparece en ciertos momentos en los cuales los activos se sobrevalúan, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y fundamentalmente se sobrevalúan porque hay excesos de emisión monetaria detrás de ellos. Pues. O sea, la crisis del Banco de Amsterdam la crisis de la Bolsa de Amsterdam no se pudo gestar sin un banco que emitiera billetes y diera crédito, que fue el Banco de Ámsterdam, que se funda en 1609. O sea que él fue gestando esa crisis, inflando la economía, añadiéndole billetes a la economía, ¿no? Y bueno, así la segunda crisis, y fíjate que aquí hay mucha más distancia, ¿no? Okay. En 1602 fue la primera, 1720 es la siguiente ocurre en Francia y ocurre 5 años después de que se funda una institución que es un banco central que se llamó el Banco General Francés. Ese banco se funda en 1715
comienza a emitir una gran cantidad de billetes. Es la época del mercantilismo, la gente cree cosas así como las que cree Trump por ahí en Estados Unidos, que los déficits comerciales son malos, ¿ok? Y cree cosas también como que si el Banco Central emite mucho dinero, todos vamos a ser ricos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el Banco Central ese infló la economía francesa y bueno, y eso ocasionó una crisis en 1720. Pues, o sea, ahí ocurrió un fenómeno muy parecido al de la burbuja de los Sí. tulipanes. Y bueno, y la tercera crisis de la historia ocurre en 1600, en 1720, ¿ok? Ocurre en Inglaterra, eso se llama la crisis de los mares del sur, ¿ok? Que no se pudo desatar sin la existencia de un banco que hiciera emisión fiduciaria, ¿no? Y de hecho, el Banco de Inglaterra, que se fundó en 1695, ya para 1797 suspendió la convertibilidad de los billetes en oro y comenzó a hacer muchas emisiones, ¿no? Porque estaban en la guerra contra Napoleón y estaban financiando la guerra contra Napoleón. Entonces eso infló la economía británica, ocasionó una inflación muy fuerte, ojo, fuerte para los parámetros del siglo XVIII, ¿okay? Porque fue 26%, ¿okay? O sea, no es una cosa que para nosotros sea, ¿cómo se llama? Para salir Sí, corriendo en Venezuela. sí. Y bueno, y en el año de 1825 ellos entraron en una crisis terrible, la bolsa se cayó, ¿ok? Y bueno, y hoy en día, o sea, en el siglo XIX se fueron masificando los bancos centrales y en la medida en la que estos bancos centrales hacen política monetaria expansiva, inflan la economía, ¿ok? Y luego cuando el fenómeno se les desboca, porque además generan inflación de precios en los bienes y servicios, entonces, bueno, el banco actúa en consecuencia, trata de recortar la cantidad de dinero que emitió de más, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que provoca el Mm. descenso de la bolsa, ¿no? ¿Ok? Ahora, un banco central, una reserva federal como la de Estados Unidos en este momento, ¿cómo debería actuar para servir de contrapeso, para evitar que esto se le vaya de las manos y se convierta efectivamente en una recesión? Bien para Estados Unidos, para el mundo. ¿Cuál debería ser el papel de ese banco? Bueno, fíjate, es el que evitar que esto se convierta en una recesión, eso es imposible, ¿ok? O sea, Imposible. la recesión es la consecuencia Ya. final de haber inflado la economía, ¿ok? Y bueno, y de hecho, en el 2008, ¿ok? Cuando tú comentaste que ocurrió la última crisis, que es la crisis de la subprime, así Ujú, lo llaman, ujú. ¿ok? Entonces, bueno, ahí el Banco de la Reserva Federal comenzó a emitir dinero para evitar que hubiese más quiebras bancarias, ¿ok? O sea, el Banco Central hizo lo contrario a lo que normalmente había hecho durante casi 100 años de historia, ¿no? Porque el Banco Central de Estados Unidos se creó en 1913, estamos en 2008, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, él comenzó a emitir, ¿ok? Para evitar más quiebras bancarias, ¿ok? O sea, él comenzó a inflar antes de tiempo, ¿ok? Entonces, eso ocasionó que desde 2007, desde diciembre del 2007 hasta diciembre del 2021, por ponerlo fecha, nada Ujú. más, la, la base monetaria norteamericana creció en 600%, ¿no? Eso significa que aumentaron la cantidad de billetes en aproximadamente 7% intermensual, Ujú. ¿okay? Eso, obviamente, en un país poco desarrollado como Venezuela o como cualquiera de los países latinoamericanos, Ujú. hubiese ocasionado una hiperinflación, ¿okay? Pero bueno, como Estados Unidos tiene una demanda, o sea, el dólar tiene una demanda monetaria muy fuerte, entonces la demanda monetaria se compensa con la oferta monetaria, ¿okay? El exceso de emisión es compensado porque a la gente le gusta tener dólares, ¿okay? Esa es la razón por la cual no hay inflación entre ese periodo de 2007 y 2021. En el 2021, por fin como que la gente se dio cuenta de que había demasiado dinero y comenzó a inflarse la economía norteamericana, que es Ujú. lo que inicialmente anuncia el presidente de la Reserva Federal, que en ese momento es Powell, ¿no? Sí. Y comienzan a hacer aumentos de la tasa de interés para tratar de frenar el proceso inflacionario, ¿okay? Ese proceso inflacionario no se ha detenido, ¿okay? Eso no se ha detenido, ¿okay?
él ha cedido, pero no se ha detenido. Y bueno, y esa es la razón también por la cual el Banco de la Reserva se niega a bajar las tasas. ¿Ok? Trump, por su parte, quiere que el Banco Central baje las tasas. ¿Ok? Es más, de hecho, una de las cosas que tiene este señor en su esquema mental es que él cree que si las tasas son bajas, va a crecer la economía y Estados Unidos va a recuperar su puesto de líder de las naciones. Y aquí hay que entender una cosa, ¿no? Estados Unidos no ha perdido ningún puesto como líder de Ujú. las naciones todavía, ¿no? ¿Okay? O sea que este hombre está funcionando, yo no sé cómo. ¿Okay? A ver, por lo que voy entendiendo, nos acompaña Daniel Laud. Lo que estamos viviendo hoy tuvo un disparador en la sobrevaloración de varios elementos. Ahora, ¿podría eso estarse combinando con otros disparadores? Podrían ser, no sé, las guerras, los conflictos que hay hoy en el planeta, Oriente Medio, Ucrania, el cómo son valorados los commodities, la presencia de China, la decisión de Trump sobre los aranceles. ¿Estos otros elementos podrían estar creando como que la tormenta perfecta partiendo de aquel disparador? Claro, claro que sí. O sea, fíjate, todo comienza con los anuncios de Trump. ¿Okay? Trump dice, vamos a ponerle arancel. Él dice que recíproco. ¿Okay? Hoy sabemos que ese arancel no es ningún arancel recíproco. O sea, sencillamente Estados Unidos tiene un déficit comercial desde el año de 1971, ¿okay? Cuando ellos suspenden el patrón dólar-oro, ¿okay? Y se dedican a promover el uso de la moneda norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo le gusta la moneda norteamericana, eso Ujú. es lo que incide en que la moneda norteamericana tenga una alta demanda monetaria, ¿okay? Y bueno, y los Estados Unidos poco a poco se fueron desindustrializando, pues, porque sencillamente si tú quieres que tu moneda sea fuerte, ¿okay? Eso implica que tú vas a procurar que tus ciudadanos tengan un poder de compra increíble. ¿Okay? Ese poder de compra facilita que Mm. haya muchas importaciones de productos que salen muy baratos producidos en otros países. Esa es la razón por la cual China es lo que es hoy. O sea, China tiene una productividad increíble. ¿Okay? Y bueno, y el principal comprador de esos productos es Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? Además de Europa y además de un montón de países, ¿no? Además, el mundo está muy interconectado. O sea, Eso. nosotros estamos en un proceso de globalización que no se ha detenido, que también Trump parece que lo quiere bombardear. Mm. ¿Okay? Ese proceso de globalización hace que pase un poco lo que ayer declaró el asesor de comercio internacional de Trump, que él dice que a él no le interesa que ni siquiera que se vendan los Teslas, ¿no? Porque los Teslas son carros que tienen equipos, insumos chinos, Sí. y ellos no quieren Es, que se compren insumos chinos, Ese ¿no? es un ¿Okay? buen punto, Daniel, si me permite. ¿Tendría que importarle a Trump y a su administración el planeta o solo la economía de los Estados Unidos? O dicho de otra manera, voy más allá. ¿Puede la economía de los Estados Unidos ser saludable en un mundo en crisis? Porque si no, ¿quién fabrica? ¿Quién compra? Bueno, es que fíjate, lo que está pensando Trump es una cosa muy parecida. O sea, él cree que él está ubicado aproximadamente en los años 20 del siglo XX. En los años 20 del siglo XX, Estados Unidos crecía de una manera fuerte, con un arancel muy alto. ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien claro. Pero esas son condiciones distintas. O sea, Estados Unidos venía de ser un país en vías de desarrollo en el siglo XIX y en el siglo XX se consolidó ese Ujú. país como un país industrial y desarrollado. ¿Okay? Y bueno, y a la par, los países europeos, ¿okay? Y algunos asiáticos, porque algunos participaron en la Primera Guerra Mundial, estaban de capa caída. ¿Okay? Entonces, bueno, Estados Unidos era el gran exportador del mundo, ¿okay? Vendía sus productos, todos los europeos compraban eso, el mundo europeo estaba en crisis, mientras Ujú. que Estados Unidos estaba creciendo. ¿Okay? Pero ellos seguían también cometiendo algunos errores, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ellos crean el Banco Central en 1913, el Banco de la Reserva Federal. Ese Ujú. banco comienza a emitir inmediatamente dinero para financiar el desarrollo de los Estados Unidos y promover más crédito bancario.
Y bueno, eso los lleva a la primera crisis de ese Banco Central, que es la crisis del 2021 y 22, 1921 y 1922. Eso es una crisis olvidada, ¿okay? Entre otras es olvidada, ¿okay? Porque la gente le hace más caso a la del 29, ¿no? Y es una crisis que uno tendría que revisar, porque los Estados Unidos, o sea, el Banco de la Reserva, se comportó muy extraño ahí. O sea, ahí hizo lo que se tenía que hacer, ¿okay? Y lo que tiene que hacer un Banco Central en ese momento es dejar que se desarrolle la recesión, no intervenir, ¿okay? Y bueno, y que los precios vuelvan a bajar, porque eso es lo que ocurre en la recesión. O sea, en la recesión lo que ocurre es que los precios que habían subido durante toda esa inflación bajan y otra vez el poder de compra vuelve a recuperarse. Pero eso ocurre, yo creo, ¿okay? Esa es mi teoría, porque en ese momento muere el presidente de los Estados Unidos, que es Harding, Sí. ¿okay? Lo sucede su vicepresidente, que se llama Coolidge, ¿okay? Entonces, bueno, luego de eso, Coolidge obtiene un triunfo avasallador, de ahí en adelante vienen puros presidentes republicanos, como dices tú, ¿okay? Y bueno, porque Coolidge era republicano y Harding también, ¿no? Entonces, resulta que el último de sus presidentes republicanos es Hoover, y entre esa crisis y la crisis del 29, el Banco Central otra vez se puso a emitir dinero que no tenía respaldo en oro, ¿okay? Entonces, bueno, eso creó inflación, ¿okay? Y esa inflación se corrigió con la crisis del 29. Daniel, estoy ya a menos de un minuto, 30 segundos de tener que ir al corte, pero ahora que menciona lo de los republicanos, decía yo en la introducción, 10 de las últimas 13 recesiones han ocurrido bajo gobiernos republicanos. Casi que de respuesta de sí o no, ¿se puede atribuir una recesión a un tema ideológico partidista en los Estados Unidos, sí o no? No. No, para nada. No, eso tiene que ver con la actitud que toma el Banco Central ante la última recesión. Bien. Si el Banco Central en la última recesión comienza a emitir dinero, ¿okay? Tú tienes garantizado que va a haber una siguiente recesión, una siguiente crisis. Claro. ¿Okay? Bueno. O sea, si el Banco Central hiciese un poco lo que hacen los gobiernos norteamericanos con su política fiscal, ¿okay? Que la política fiscal de ellos es muy sana, ¿okay? Y no emitiese más dinero de lo que debe, ¿okay? Las crisis se darían, pero se darían en un muy largo plazo y serían mucho más cortas. Claro. ¿Okay? Claro. Pero bueno, entiendo y agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, Daniel, por su tiempo esta mañana. Muy gentil. estamos siempre a la orden. Un gusto. Daniel Laud es economista, es especialista en finanzas y mercados financieros con doctorado en historia, es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central también, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, autor de varios libros y artículos académicos. Por cierto, que ayer leía que el Banco Mundial espera que el PIB global se reduzca 6,2% este año. Por cierto, BBC, agrego, tiene un muy buen trabajo sobre las 14 recesiones en los últimos 150 años y de hecho hablan de la del coronavirus como la cuarta peor. Es solamente un elemento más para poner sobre la mesa. Interesante trabajo de la BBC. 7:59, pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.